Bien. Buenas noches, hermanos, a los que nos están viendo. Ya saludamos a los que están aquí. Ahora saludamos con mucho gusto a los que están en casa y que de alguna forma estamos conscientes de que están algunos enfermos y que están batallando con su salud. Estamos en oración, hermanos, por ustedes para que Dios les dé fuerzas, los anime y recordemos que Dios siempre está en control de todas las cosas. Así es de que estamos ya para compartir en esta noche la palabra de nuestro Dios. Es lo que nos interesa, es lo que anhelamos una vez que hemos entonado o cantado, mejor dicho, estos himnos tan preciosos, este último, porque Él vive, hermanos. Nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. En esta noche quiero hablarles, hermanos, y que Dios nos ayude a entender su palabra. Dice que sus pensamientos son inescrutables y son tan amplios el pensamiento de nuestro Dios que nos falta mucho camino que recorrer. Pero hacemos la parte que nos toca, ¿verdad? Y con la actitud correspondiente. El título batallé mucho para el título. Esto es para Héctor, que cada que compartimos nos ayuda a poner el título. Y pues el título fue muy complicado ahora. Es el Salmo 125, así es el título. Entonces no creo que haya problema para Héctor. Batallé. Salmo 125. ¿Qué dice este salmo, hermanos? Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Y luego dice también: haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Pero también dice: mas a los que se apartan tras sus perversidades, dice la palabra de Dios, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Y luego termina diciendo: paz sea sobre Israel, ya que este salmo tiene relación con el pueblo judío. Recordemos que el libro de los salmos vendría a ser los himnarios o el himnario que ellos utilizaban. En el libro de los salmos, hermanos, encontramos que los autores, principalmente Dios, su autor, Dios inspiró a estos santos hombres por medio del Espíritu Santo, y fue así como encontramos este libro precioso de los salmos. David fue uno de ellos. ¿Quién más? Los hijos de Coré, Asaf, y no recuerdo quién más fueron de los que participaron en esta compilación de himnos que ellos, el pueblo de Dios, acostumbraba a no solo a memorizar, sino a cantar. Y nosotros, hermanos, no coincidimos con las estrofas de un himno a nuestro estilo, en nuestra cultura, con lo de ellos. Es bien diferente. Una vez me tocó escuchar unos himnos de los judíos y se oyen muy raros porque no estamos acostumbrados. Nosotros buscamos a que rimen, ¿verdad? Pero ellos así son, así están acostumbrados, es otra cultura. Pero este era el himnario de ellos. Y en el Salmo 125 a este se le conoce como también un cántico gradual. Si ustedes notan, desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134, hay un encabezado abajito que dice cántico gradual, ¿sí? Y esto de cántico gradual, hermanos, pues existen 2 o 3 opiniones al respecto, ¿verdad? Pero algunos piensan que eran cantados por los peregrinos que iban subiendo hacia Jerusalén, por lo cual viene así el nombre de un cántico gradual o en ascenso. Era la forma en la que ellos iban hacia el templo y iban considerando y cantando, tal vez desde el 120 hasta el 134, en forma gradual. Otros dicen que era porque los judíos en el templo había unos escalones y contaban 15, a partir de ahí cantaban, algo así. Pero el asunto es que tiene que ver con el pueblo de Israel. Por eso dice al último: paz sea sobre Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo que Dios ha escogido, punto. ¿Los escogió por ser los más buenos? No,
Los escogió porque cuando Dios promete, Dios cumple. Dios le dijo a Abraham que de él iba a ser una gran descendencia y lo cumplió, Dios cumple. Y aunque el pueblo fue obstinado muchas veces, no obstante Dios lo ama. Y así va a ser porque Dios lo escogió, es su pueblo. Entonces, el autor de este salmo, pues le digo, hay varios autores. Hay varios, no sé específicamente quién sea, posiblemente David, ya que coincide con la época en donde el rey David consideraba el caminar con Dios, ya que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces el Salmo empieza diciéndonos de esa forma. Vamos a permanecer ahí un ratito, hermanos, en este Salmo precioso. Y a mí me llama mucho la atención el primer versículo. ¿Qué dice el primer versículo, hermanos? Los que confían en Jehová. Los que confían en Jehová. Dice que son como el monte de Sión. El monte de Sión, hermanos, es una colina de Jerusalén que se encuentra fuera de las murallas de la ciudad antigua. Es como si pudiéramos visualizar pues, esos montes y a lo lejos se ve la ciudad de Jerusalén. Esa vegetación hacia lo alto, ¿sí? En donde en el centro está la ciudad de Jerusalén. Qué bendición han tenido algunos hermanos de la congregación, incluido nuestro hermano Gerardo Coronado, hijo, y pudieron conocer, la hermana Paul y el hermano Oscar, pudieron ver más a detalle lo que la Biblia nos enseña, y bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que pudieron ver más de cerca estos lugares geográficos que nos narra la Escritura. Y entonces el monte de Sión era una colina de Jerusalén. Y el término monte de Sión fue usado también por primera vez en la palabra de Dios para referirse a la ciudad de David. Por ejemplo, si ustedes buscan segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 7, así se le llamaba antes. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor ahí. 5:7, segundo libro, 5:7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Si vemos primer libro de Reyes, capítulo 8, esto es nomás para contextualizar. Primer libro de Reyes, capítulo 8, el versículo 1, también, hermanos, nos dice ahí: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y los principales de las familias de los hijos de Israel, y luego dice, para traer el arca del pacto de Jehová, ¿en dónde? De la ciudad de David, la cual es Sión, ¿verdad? Entonces, tenemos que el monte de Sión pues, se refiere a la ciudad de David, o viceversa. Posteriormente, este nombre se usó para el monte así nada más, del templo de Jerusalén. Actualmente se usa para nombrar a un monte también llamado la colina occidental, o en términos muy amplios, ¿verdad? Algunos dicen que todo esto es la tierra de Israel. Es como se le llama a esto una expresión, una sinécdoque, que es para referirse a... Es un pensamiento, es una figura retórica de pensamiento que designa una cosa con el nombre de otra. En Cerro Azul, por ejemplo, se dice que es Cerro Azul, pero los que viven ahí dicen es que no es Cerro Azul, son cerros azules. Porque, y no es que sea un cerro azul, sino que los diferentes cerros que hay a lo lejos dan una ilusión óptica que se ven azuladitos. Dice, pero debería de llamarse cerros azules y no cerro azul. Algo parecido. Actualmente se dice que el monte de Sión es toda la tierra de Israel, pero específicamente o geográficamente hablando,
es esa colina, ¿sí?, que está por fuera, en donde está la ciudad de Jerusalén. Y se impone de alguna forma, puesto que los peregrinos cuando iban al templo podían ver el monte de Sión. Dice la palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y ahí iban los judíos que iban, recordemos que el pueblo de Israel ha sufrido mucho, hermanos, ha batallado mucho. Sin embargo, muchos del pueblo de Israel confiaban en Dios, creían a las promesas de Dios, a pesar de que estaban batallando. Y el salmista aquí nos dice que los que confían en Jehová son entonces como este monte, que ahí permanece y permanece para siempre. Estos son aquellos que no solamente ponían su confianza en Dios, sino que además de ello, temían el nombre de Dios. Es decir, ellos eran serios en sus convicciones. No tomaban como juego las cosas de Dios. Me imagino, hermanos, que en estos cánticos graduales es como cuando algunos de nosotros anhelamos llegar a este lugar, ¿verdad? Y no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado a veces con lo de los niños, que vienen cantando los coros, los himnos. Ya vienen con un anhelo por estar en este lugar. O cuando escuchábamos aquellas pláticas de antaño de pastores que decían que de un instituto viajaban hacia un lugar y usaban un camión que le llamaban el fariseo, creo, porque por fuera estaba muy bonito, pero por dentro estaba todo destartalado. Pero eso no los detenía para ir a los compañerismos, e iban cantando himnos ahí en el autobús, gozándose. Tal vez iban cantando himnos como cuán grande es Él, y que podían contagiar ese ánimo mutuo ahí en el autobús, porque tomaban con seriedad las cosas de Dios, ¿verdad? Posiblemente así lo hacían estos peregrinos que iban, pero tenían temor a Dios, eran serios en sus convicciones, no cantaban por cantar, hermanos, ponían todo el sentido a lo que estaban cantando. Pero además de que ellos temían a Dios, temían al nombre de Dios, ellos buscaban servir a Dios como muestra de gratitud, de su benevolencia. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Por eso dice, los que confían en Jehová son como este monte, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Porque a pesar de los problemas, a pesar de las múltiples amenazas de las que ellos eran objeto, ellos permanecían inamovibles en cuanto a su fe en Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Se cortó? No, ¿Estoy moviéndome mucho? Ya, no sé qué pasó. Bueno, no importa, seguimos. Por eso es mejor estar acá. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo. Ese tamo, cuando palean el frijol, lo palean, lo golpean. Cuando la vaina ya se seca y van a sacar el frijolito de ahí, de esa vaina, se seca y lo palean, entonces lo levantan así paleándolo igual, y el aire se lleva el tamo, las basuritas, las cascaritas, y queda el frijolito ahí. Después hay que limpiarlo bien, y no salen las piedritas. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Y qué más dice, hermanos? Por tanto, ¿no se levantará quién? Los malos. ¿En dónde? En la congregación de los justos. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Porque Jehová conoce el camino de los, mas la senda de los malos perecerá.
A pesar de que ellos tenían muchos problemas, entendían, hermanos, el contexto de que Dios era su fuerza y que podían estar arraigados ahí en la confianza que tenían en Dios. Por eso dicen los que confían en Jehová. Los peregrinos que subían a Jerusalén veían a este monte imponente y protector. Así como nuestro Dios, hermanos, es todopoderoso y a la vez es nuestro guardador. Así lo miraban. Dice el salmista, ahí el Salmo 121, aprovechando que estamos en los salmos, les voy a pedir, hermanos, que por favor estén utilizando la palabra de Dios, hojeando la palabra de Dios. Dice, porque, hermanos, veamos lo que dice el Salmo 121 y les pido que me ayuden a leer. Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén. ¿Tiene montes alrededor de ella? Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Vean cómo coincide el verso 8. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, mas no todos confían en Jehová. Porque habla de que los que confían en Jehová, así son. Mas no todos confían en Jehová. ¿Por qué, hermanos? Porque confían más en ellos mismos. Esa es la razón. Vean ustedes Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Confían en ellos mismos. Del 1 al 10. El pecado de Judá, escrito está, con cincel de hierro y con punta de diamante. Habla del pecado de Judá. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, porque para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. ¿Qué dice? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto. Y esto lo relaciona con el Salmo 1. Si lo ven bien, hermanos, en paralelo. No todos confían en Jehová. A muchos confían en ellos mismos.
maldito el varón que confía en el hombre, pero también confían en las riquezas de este mundo. Estamos hablando de que no todos confían en Jehová. Otros confían en las riquezas de este mundo. Miren Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 28. Dice ahí la palabra del Señor: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Dice ahí Proverbios capítulo 11, versículo 28. Y muchas personas confían en sus riquezas, y estas riquezas, dice la palabra de Dios, son inciertas. Sí. Jesús ha dicho que la vida de los hombres no consiste en la abundancia de los bienes que éste posee. Sabemos que las riquezas o el dinero es importante, pero no más importante que Dios. ¿Dónde está? Donde esté vuestro tesoro, dice que ahí también estará vuestro corazón. Entonces no todos confían en Jehová porque están confiando en las riquezas de este mundo. Pero también, hermanos, están confiando en su propia sabiduría. Vean ustedes Santiago capítulo 3. Dice aquí, Santiago capítulo 3, del versículo 14 en adelante, o del 13. Santiago 3, del 13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es la verdad, hermanos? Cristo y su palabra. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, y luego dice, ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios dice, hermanos, que muchos no confían en Él porque confían en su propia sabiduría, pero viven peleando, viven en el estire y en el afloje, viven criticando, viven juzgando y prejuzgando. Y esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, hermanos. Esta sabiduría dice que es terrenal, animal y hasta diabólica. Por eso muchos no confían en Dios, porque confían en sus propias capacidades. Profesando ser sabios, dice Romanos, se hicieron necios. Ahora bien, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, hermanos, que no se mueve, sino que ahí está, como Jerusalén, que está rodeada, hermanos. No es solamente que Dios defiende a la ciudad de Jerusalén internamente, sino que en todo alrededor está su protección todo el tiempo. No solamente está ahí defendiéndolos internamente, como Jerusalén, dice, tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Desde ahora y para siempre. Los defendía no solo en lo interno, sino que todo alrededor estaba la protección del Señor. En todo alrededor, hermanos, vean que no solamente los conflictos internos, sino en todo alrededor. Dice el salmista en el Salmo 91. Lo conocen, hermanos. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué precioso, hermanos. Si pudiéramos ver más este salmo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y luego dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
¿Qué más, hermanos? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Lean el 10, hermanos. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspis pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Vean qué bonito. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Sin embargo, algunos no quieren la protección de Dios, hermanos. Sí, no la quieren. Así de sencillo. Se salen del círculo de bendición de Dios. Mateo capítulo 23. Qué palabras tan directas. Mateo capítulo 23 dice lo siguiente. Versículo 37. En adelante al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y tristemente no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué palabras del Señor Jesucristo viendo a la ciudad de Jerusalén, diciéndoles una y otra vez, ¿cuántas veces los quise juntar? Como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste. No quieres la bendición de Dios, porque hay un círculo en el cual Dios está bendiciendo, hermanos. Dios está bendiciendo ese círculo, y ese círculo se llama obediencia. Pero muchos se salen de ese círculo. Y no van a encontrar la bendición en otros lugares, hermanos, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y no todo lo que brilla es oro, hermanos. Por eso los que confían en Jehová son como el monte de Sión, como Jerusalén, que tiene sus montes alrededor de ella. Se nos olvidan nuestras raíces como cristianos. Esto es, se nos olvida que somos hijos de Dios, hermanos. ¿O no? Yo creí en Jesucristo en mayo del 96. Yo me arrepentí de mis pecados. Y sí, hermanos, con toda la extensión de la palabra le dije, entra en mi corazón. Porque la Biblia dice que tienes que pedírselo y que te salve. Y desde ese momento yo tengo vida eterna. Porque así dice la palabra de Dios. Esas son nuestras raíces. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Vivamos como hijos de Dios. Santiago capítulo 1, vean hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 9, 1:19, perdón. Vivamos como hijos de Dios. Por esto, mis amados hermanos, Santiago 1:19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, subráyalo si quieres, desechando toda inmundicia y abundancia ¿de qué? De malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahí está el asunto. Nos salimos del círculo de bendición. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores. Esto equivale en nuestro argot mexicano. Nos entra por un oído, hermanos, y nos sale por el otro. ¿Sí? Así lo podíamos aplicar. Dice, ser hacedores, no solamente oidores, gracias. Y luego dice, engañándonos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos engañamos, hermanos, no engañamos a nadie. Nosotros mismos nos engañamos cuando decidimos ignorar los consejos de Dios por medio de su palabra. Porque si alguno escucha o es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, hermanos, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y no termina. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero yo me quedo con la última parte: y guardarse sin mancha del mundo. Se nos olvidan nuestras raíces como cristianos, hermanos. Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero nosotros no queremos la bendición de Dios. Una y otra vez rechazamos las bendiciones de Dios. La ciudad de Jerusalén está bien protegida por Dios, hermanos, así como sus hijos que confían en Él. Están protegidos. Terminamos leyendo el Salmo 34, hermanos. Vean, hermanos. El Salmo número 34. Qué precioso, hermanos. Te perdió hasta el 8, por favor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová, hermanos, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cierra diciendo el 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre. ¿Tú en quién confías? Porque si confías en Jehová, eres como ese monte que ahí está todavía. Porque Dios tiene planes y propósitos para con su pueblo Israel. Así como Dios tiene planes y propósitos para ti. Para ti que estás vivo. Para ti que tienes X edad. Porque nuestro Dios no es un Dios de casualidad, es un Dios de propósitos. Pero necesitamos confiar en Jehová. Para hacer y entender que como ese monte, Dios nos protege, Dios nos cuida. Su ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El problema es que tal vez seas como los que no confían en Jehová. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de recapacitar y de considerar y decir, sí, Señor, estoy confiando en otras cosas que no eres lo más importante. Tú eres lo más importante, Dios, porque tú me salvaste, porque tú me compraste con tu sangre preciosa y vale la pena seguir adelante y seguir confiando en Jehová. Hermanos, no se desanimen, animémonos con la palabra de Dios. Dios les bendiga.